Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Jonathan Lomelí y con Sonia Serrano acerca de la reforma educativa. Y el día de hoy fue noticia porque hubo marchas multitudinarias en la Ciudad de México y varios puntos de la República, entre ellos Jalisco. Aquí se reporta que, de acuerdo con cifras de los organizadores, 7,000 maestros participaron en estas marchas. De acuerdo con cifras de la autoridad, fueron 2,000 o 3,000 maestros, cuando mucho, depende también de la dependencia que se le pregunte. Y bueno, pues lo cierto es que es una de las marchas más multitudinarias de las que se tenga memoria aquí en Jalisco en tiempos recientes y pues un poco animado por la idea de tratar de dialogar con los maestros, el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora, salió del Palacio de Gobierno a encontrarse con ellos en la Plaza de Armas. Sin embargo, fue abucheado y fue recibido prácticamente con sombrerazos, lo que obligó a regresarse al secretario. Invitó a pasar a una comisión, pero resulta que como que los guardias no estuvieron muy de acuerdo y luego se quisieron meter en medio en bola, y una corretiza por ahí media ridícula, como de película francesa, en el Palacio de Gobierno. Pero lo que sí es que lograron entregar un pliego petitorio con 32 puntos a Arturo Zamora y él se comprometió a entregarlo a su vez a los diputados y senadores y también al gobierno de la República para que los incluyan en esta discusión. ¿Cómo ven esta actuación? ¿Cómo ven estas marchas del día de hoy? Va creciendo el nivel de inconformidad en Jalisco. Había sido un estado que se había mantenido Justamente íbamos a Zamora más o menos saliendo al del Palacio de margen. Gobierno. Así es. Y así lo recibieron. Ve usted los empujones entre los maestros, la gente de seguridad. Perdón que te interrumpa, Sonia. Sí, claro. Ahí está también Roberto López, Que es el subsecretario subsecretario de Asuntos del Interior, ¿va? Así es. Del gobierno del estado. Y pues ni modo, se nos tuvo que regresar Zamora al Palacio de Gobierno porque vea que usted cómo estaba, pues no precisamente el ambiente muy amable para el secretario. Pero bueno, decía Sonia. Sí, empezamos con manifestaciones, Ricardo, de alrededor de 100 maestros en contra de esta reforma, básicamente del movimiento de bases magisteriales, que son de alguna manera la agrupación que se ha mantenido en contra de esta reforma educativa. Y ha ido creciendo, o sea, de ser apenas marchas de 100, 200 personas, ahora vemos que ya lograron meter en problemas. Hasta ahora Jalisco también se había mantenido al margen del paro de actividades escolares. Esperemos que esto continúe de esta forma y que el gobierno de Jalisco pueda encontrar una forma de dialogar con los inconformes, sobre todo con estos integrantes de bases magisteriales, para que luego no se convierta Jalisco en una entidad, como ha sucedido con Oaxaca o con Michoacán, en donde, e incluso en el Distrito Federal, que ya son cerca de 500 planteles los que han suspendido las actividades escolares, ¿no? Hoy se hablaba de que en Jalisco fueron 38 las escuelas que no tuvieron clases y la mayoría de ellos dicen que sí tuvieron clases, la mitad que se salieron a la hora del recreo los maestros porque coincidía más o menos con la hora de esta marcha. Claro, de hecho, el secretario de Educación mencionaba una cifra de alrededor de 800 maestros que no asistieron a clases, muy probablemente asistiendo a esta marcha. Hay que considerar, para dimensionar un poco la dimensión de esta marcha, en el estado habrá alrededor de unos 80,000 profesores, docentes, de los cuales, bueno, si son 2,000 o 7,000 ya es una cifra considerable. Si tomamos en cuenta que, pues bueno, es un día laboral y tenemos, bueno, ahora este escenario en donde las autoridades, como menciona Sonia, pues deberán ser inteligentes para dialogar y para evitar una crisis como la que han enfrentado otros estados y, bueno, que la educación en el estado se vea afectada y enfrente, pues bueno, algo que en realidad nadie de nosotros queremos, ¿no? Ahora, otra de las cosas que llamó la atención el día de hoy es que no fueron solamente maestros de la coordinadora, sino maestros afiliados al CENTE, al Claro. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hasta hoy los que habían llevado, digamos, la batuta en materia de manifestaciones, sobre todo en la Ciudad de México, son los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es como la disidencia del CENTE, y hoy se les pudo ver marchando juntos, ¿no? Sí, de hecho me parece, allí leía una nota informativa, entre estos nuevos integrantes o que se integraron a las marchas, estaba un pariente del propio secretario de Educación que formaba precisamente parte de las bases del CENTE. Federico Ayón, ¿no? Sí.
Bueno, también no todos los familiares han sido de buena relación con el secretario, ¿no? Recordemos el problema que acaba de enfrentar con su prima con respecto justamente a las comisiones, ¿no? O sea, en este sentido, sí creo que habría que separar algunos de estos aspectos en los que están en contra los maestros. Sí me parece que en el diseño de esta reforma no fue capaz la autoridad federal de incorporar a los maestros a la discusión y al diseño de los cambios que tendrían que darse. Y parten además como para que la sintieran propia. No, pero además parten de la sanción y la represión y el cortar ciertos derechos que, si bien algunos podrían no estar de acuerdo en estos, son derechos que se han ejercido y que ya se han conquistado, exactamente. Lo que aquí falta es que tienen a cambio los maestros, ¿no? Que de pronto escuchas, por ejemplo, a Emilio Choifet hablar sobre esta otra parte, de que no se ha completado, de que tendrán que venir otros cambios en lo que tiene que ver ya en estricto sentido con el sistema educativo, y que ahí vendrán también los beneficios para los maestros que se vayan sometiendo a los procesos de evaluación y de capacitación. Pero si tú les metiste primero la parte represiva y la parte de coartar derechos ya conquistados, pues por supuesto que hay esta efervescencia y esta falta, decía la senadora, falta de información, pues quien estaba obligado a dar la información del proceso que se iba a seguir en el paquete completo de la reforma eran justamente las autoridades. Ahora, el otro es, hay que decir también que ha sido, a pesar de que llevamos meses discutiendo este asunto, el proceso legislativo como tal, fast track, ¿no? El martes de la semana pasada el presidente Peña Nieto presenta la iniciativa de esta ley y el lunes se aprueba en la Cámara de Diputados y hoy, miércoles por la madrugada, se aprueba en la Cámara de Senadores. O sea que tiempo para platicar con los maestros, incorporar sus ideas, explicarles que no es en su contra, sino en su beneficio, según lo que nos dice la senadora, pues no es que haya habido mucho, ¿no? Claro, ahí esta idea que lo escuchamos además en el mensaje del presidente Peña Nieto sobre la importancia de tener ya la estructura jurídica que permita hacer los cambios que se planearon entre su gobierno y que uno de los ejes esenciales es la educación. A eso obedece que se haga aparentemente de manera fast track, pero lo que en realidad hay de fondo es que entre más la alargues, más posibilidades hay de que el conflicto te impida además avanzar en la reforma y empieza a convertirse en un obstáculo para otras actividades. Ya vemos lo que sucedió cuando se aprobó la primera parte, que pues hasta las vías hacia el aeropuerto quedaron bloqueadas, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México, por eso se ven obligados a sacarlo así, ¿no? Para que no se convierta en un problema social. Digo, si bien la reforma tiene aspectos positivos como esto que mencionaba la senadora de las comisiones sindicales, creo que todos tenemos algún conocido que como profesor es asignado a una plaza sindical y sin tener que dar clases recibe un sueldo que subsidia al Estado. Si bien ese aspecto es positivo, también algunas de los señalamientos de académicos sobre la reforma o críticas es esta sobrecarga evaluativa, es decir, la cantidad de exámenes a los que se va a someter al profesor como una especie de recargándole la responsabilidad de la educación, cuando en realidad es un fenómeno multifactorial en donde únicamente poniendo a un docente frente a un examen escrito periódicamente no vas a obtener los resultados ni la calidad educativa que constitucionalmente ya está consignada y que bueno, creo que ese punto de las evaluaciones como esta corretiza evaluativa, como le llamó un académico, es uno de los principales aspectos que hacen, que mantienen inconformes a los profesores y como menciona Sonia, pues bueno, les hace perder ciertos derechos que ya han conquistado a lo largo pues de varios años, ¿no? Varias décadas. Claro, y luego lo malo es que nos vamos al riesgo de que como es gente que no se puede despedir igual que los policías, puede llegar un momento a que suceda lo que está pasando hoy con los municipios en que la mayoría no pasen las evaluaciones y sean reasignados a funciones administrativas y entonces tengamos que engordar la burocracia, engordar la bolsa para pagar la nómina para poder contratar más maestros que sí estén frente a los alumnos y que suplan a los que no pasaron la evaluación, igual que está pasando con los policías que no están pasando las evaluaciones. Y eso será deseable, nos va a costar a la larga más de lo que nos trajo de beneficio esta evaluación, lo vamos a ver en los próximos meses y en los próximos años. Una pausa en Ángulos y seguimos platicando acerca de este asunto. Por cierto, después de la pausa tenemos un enlace con una académica que nos va a comentar si esto que nos dijo la senadora es cierto. Regresamos.